Hola, buenos días o tardes a los alumnos de Historia de la Filosofía. Vamos a exponer el tema de Ortega y Gasset. Vamos a ver si llegamos hasta la explicación que incluya a Dios, el conocimiento y la metafísica, es decir, la teoría de la realidad y el problema de Dios. Bueno, al estudiar la vida y las obras de Ortega, las influencias que sobre él recaen o que aprende en sus estudios, hemos señalado que hay tres periodos en el pensamiento de Ortega y Gasset. El periodo objetivista, en el que va a haber una gran influencia del neocantismo y también de la fenomenología. Ese periodo llega hasta 1914, en que escribe Meditaciones del Quijote y empieza a abrir lo que se conoce como periodo perspectivista. Este periodo perspectivista pues empezaría en 1914 y llegaría a 1924, 23, año en el que escribe el tema de nuestro tiempo. Y este escrito da lugar al comienzo del tercer periodo de Ortega, que es el raciovitalismo. Ahora, es importante entender que entre el segundo y el tercer periodo no hay cortes, sino que es la misma filosofía de algún modo ampliada, y por lo tanto el perspectivismo se mantiene en el periodo tercero. Una vez dicho esto, vámonos a la filosofía de Ortega. Tras conocer que sobre él recaen importantes influencias de la fenomenología, del neocantismo, del existencialismo, del vitalismo, del historicismo, etcétera, que tenéis explicadas en la parte dedicada al contexto filosófico de Ortega, y en las que no voy a entrar. Vámonos al problema entonces del conocimiento, que incluye la metafísica o la teoría de la realidad que tiene el autor. Y aquí es sencillo, pero ojo que a la hora de exponerlo no es tan sencillo. Entonces, Ortega tiene la idea de que, y veremos que es una de las categorías de la vida, de que esta es naufragio. De algún modo, no con los términos de Heidegger, que decía que somos seres arrojados a la existencia, eso es lo que es el Dasein, sino con otro tipo de metáforas, pero que vienen a indicar lo mismo. Ortega entiende que la vida es eso, como un naufragio, y que entonces tenemos que dar brazadas en algún sentido para salir de este naufragio. También la idea de que estamos en la vida como estaría, yo qué sé, un alguien al que se le ha llevado de un modo inconsciente, involuntario, ante un escenario, y que se le ha puesto ahí repentinamente a tener que desarrollar un papel que no ha preparado. Eso sería una metáfora de lo que es el vivir, la vida. Bueno, pues en este naufragio, de algún modo, el conocer es una de las cosas que el hombre hace. El ser humano no es un ser, dice Ortega, primordialmente cognoscente, en el sentido de que esa sea la primera y única función que hace, sino que más bien el conocimiento es una de las cosas que el hombre, que el ser humano que vive, hace. Es decir, lo fundamental es la vida, y el conocer es una de las cosas que el hombre hace al vivir, justamente para poder salir de ese naufragio en que consiste el vivir. Y en ese naufragio en que consiste nuestra vida, dice Ortega que tenemos diferentes certidumbres, pero que es muy difícil no caer en contradicciones entre ellas. Por eso aparece la idea de un saber que nos pueda organizar las certidumbres, dándonos una certidumbre radical.
Y ese saber es la filosofía, al que Ortega caracteriza como un saber autónomo, por lo tanto, basado en la evidencia que cada uno tenga, no requiere de la dependencia o de la fe en otros saberes. Esta idea es antigua, está ya en Descartes, pero también la va a mantener la fenomenología. Por eso que el método propio de la filosofía vaya a ser la intuición, que es justamente la captación de la evidencia. Intuición que puede ser sensible, pero que no necesariamente ha de serlo. Por ejemplo, ni los números ni los valores se intuyen sensiblemente, porque no lo son, no son sensaciones, no son colores. Además, la filosofía debe ser un saber que tenga el principio de pantonomía, decía Ortega, es decir, un saber que aspire a la totalidad, y la filosofía debe ser también un saber teórico. Por eso no tiene, digamos, una utilidad técnica, en el sentido de que no da reglas para producir cosas, pero sí que tiene un papel de orientación existencial. Bueno, pues la certidumbre que Ortega dice que le descubre la filosofía es que la realidad radical y el principio básico es la vida, el vivir. Ahora, el vivir es el quehacer del yo con las cosas, es el hacer del yo con las cosas. O dicho con la frase de Ortega, es el hacer del yo con su circunstancia. Al sostener que esta es la realidad radical, Ortega va a superar dos posiciones que han existido tradicionalmente en la historia del pensamiento occidental, y me estoy refiriendo tanto a el realismo, que ha ocupado el periodo del pensamiento griego y también el pensamiento medieval, y al idealismo. El idealismo que empieza, como sabemos, con Descartes, aunque Descartes finalmente vuelve al realismo, pero es la modernidad de algún modo la que defiende este idealismo. Desde Descartes y a partir de él con más claridad. Entonces, de algún modo el tema de nuestro tiempo consiste justamente en superar el idealismo que ha superado al realismo, es decir, superar estos dos segmentos de la historia de la filosofía. Porque el realismo venía a entender que había algo más allá del sujeto que tenía existencia propia, autónoma, que serían las cosas, o en términos de Ortega, las circunstancias, mientras que el idealismo viene a hacer de las cosas, de la circunstancia, un mero contenido del sujeto o conciencia que contiene ese contenido. En el realismo se olvida el yo, mientras que en el idealismo desaparecen las cosas, la circunstancia. Entonces, Ortega dice que la realidad radical es la conjunción de los dos elementos. La circunstancia, sí, pero el yo también, el yo con la circunstancia. Eso es la vida, ese es el dato primordial. Esa vida, que no es, no es algo abstracto, es algo muy concreto, es el conjunto de mis vivencias concretas que tengo, mi amar, mi pensar, mi querer, mi desear, mi estimar, mi rechazar, mis proyectos, todo eso es el conjunto de vivencias a lo que Ortega se está refiriendo al mencionar la palabra vida. Dice que la vida siempre se da en perspectiva y que el conocimiento de esa vida que se ofrece en perspectiva ha de ser igualmente un conocimiento desde la perspectiva. No puede haber conocimiento si no es conocimiento desde una perspectiva. Entonces, al defender el perspectivismo en el conocimiento y también en la ontología, porque la misma realidad, como dice, se abre en perspectiva, al defender el perspectivismo en los dos aspectos, ontológico y epistemológico, Ortega pretende superar
dos posiciones filosóficas también que han estado presentes en la historia de la filosofía occidental, como han sido lo que él llama racionalismo, también se puede entender como dogmatismo, incluso también es sinónimo de culturalismo, y por otro lado, el relativismo o vitalismo irracional o escepticismo, que ahora mismo podemos tomar también como sinónimos. Entonces, mientras que el racionalismo viene a entender que la verdad puede ser lograda de un modo ahistórico, atemporal, para la eternidad, desde una posición abstracta que elimine lo subjetivo, el, el, el relativista, el vitalista y racionalista, como por ejemplo ha sido Nietzsche, entiende que el conocimiento siempre está traspasado de esa perspectiva, de esa subjetividad, y que por lo tanto la perspectiva, la objetividad es imposible, la verdad es imposible, todas las perspectivas son falsas. Bueno, pues lo que dice Ortega es que hay que asumir que la perspectiva es la única posición desde la que se puede conocer, pero que la perspectiva no es necesariamente falsa, sino que cuando desde la perspectiva se describe con autenticidad aquello que se ve, aquello que se conoce, hay verdad, una verdad que es parcial y selectiva, pero que es verdad. El racionalismo es falso porque es abstracto, porque es utópico, porque no hay posibilidad de ponerse en esa posición que prescinda de la historia, de la subjetividad. Es imposible, es como sentir sin unos sentidos que sean ya un órgano selector. Del mismo modo que nuestros sentidos sienten determinados colores, sabores, sonidos, pero no todo lo que hay, pues el sujeto que conoce es sensible, es capaz de captar ciertos sentidos de lo real y es inepto para captar otros sentidos de lo real. Pero eso que capta no es falso por el hecho de ser parcial. Ortega sostiene que para conocer eso que ha llamado vida, no vale la razón del racionalismo, no vale la razón que ha estado presente a lo largo de la historia de la filosofía y que puede ser caracterizada con distintos adjetivos, desde razón, si queréis, matemática, razón universal o razón pura. No vale esa razón, porque esa razón, vuelvo otra vez a las palabras de antes, es una razón abstracta, utópica, ahistórica, que vale para tratar, si se quiere, con las cosas, en el sentido de que como instrumento técnico nos va a poder proveer de beneficios desde el punto de vista técnico, pero que no vale para el sentido filosófico, no vale para captar la vida. Entonces, Ortega pretende sustituir esa razón matemática por la razón vital. Una razón que es histórica, una razón que trata no con una sustancia, una cosa, porque la vida no es sustancia, ni cosa, ni naturaleza, ni nada fijo, sino que es eso, que hacer, proyecto, y por lo tanto es una razón que ha de... Se me va a cortar el vídeo. Bueno, si se corta continúo en otro. Ha de ser una razón vital que es histórica,